¿Qué tal, prestosos? Hoy estamos en La Viana. Ya sabéis que en nuestro canal Prestoso nos encanta que la gente nos enseñe sus dominios. Para ello, hoy contamos con un amigo. Tino, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hoy voy a enseñaros una ruta muy guapa, que es parte de los senderos del carbón, guapísima. Vais a estar muy encantados con ella, ya veréis. Pues nada, sin más, ¿nos acompañáis? Venga, nuestra ruta de hoy comienza en el polígono del Sutu. Aquí justo delante de los paneles informativos podéis dejar vuestro vehículo. Y comenzamos, ¿en qué dirección, compi? Pues vamos ahora a hacer la primera parada, Cotomusel. Bueno, ya sabéis, de todas maneras, toda la información en nuestro track. Estamos llegando ahora aquí a un sitio donde había un par de volcanes de mina. Mira, esto se llama Cotomusel. Aquí la gente hasta mediados del siglo XX estaba trabajando. Y ahora, un poquitín más adelante, vamos a llegar a un sitio donde guardaban las mulas antiguamente y ahora se reconvirtió, pues se reconstruyó en un centro de escalada. En un rocódromo, ¿no? En un rocódromo, Certami se llama. Bueno, entramos al rocódromo, ¿no? Sí, señor, vamos al rocódromo aquí municipal que tenemos. Aquí era donde estaba antiguamente el plano, ¿no? Que bajaba directamente a donde empezamos la ruta, ¿no? Aquí cogían el carbón los mineros y después lo bajaban aquí en unos vagones de los bocamines y después ahí ya lo cargaban en la locomotora y eso, y después mira, te iba ahí hasta el Stolbes. Yo acuérdome de La Viana, pero acuérdame de La Viana. De la pista. No era tan pindio, macho. Acuérdame de eso de La Viana a tope. Hostia, la ¿Qué hay en La Viana? ¿Qué hay en La Viana así que nos puedas contar así a día de hoy? Mira, tenemos en agosto el descenso. Y ahora dentro de 15 días la fiesta del cabrito. Que yo muy guapo. Bueno, oye, vea bien que suena eso. Hostia. ¿Y hay cabida para los prestosos? Para todos. A los 8 días del descenso tenemos la suerte de dar la salida de la Vuelta Ciclista España. Y después, a los 8 días siguientes, la nuestra carrera, que habrá pates mea. Hostia, ya entiendo yo eso de La Viana a tope. Bueno, prestoses, aquí al final del pueblo abandonamos la carretera. Hay una carretera que gira a la derecha, pero nosotros vamos a tirar de frente, ¿no, Tino? Sí, por un senderín, el senderín de la Carabajosa. Un sendero que nos va a llevar debajo de la vara, justamente. Venga, pues vamos. Mira, guaje, ahí tenemos el Pico de la Vara. Está cerca, ¿eh? ¿Y a ti dónde me llevas? Está muy guapo, hombre. Mira, prestoses, desde aquí podemos ver rutas que ya hicimos en nuestro canal. Por ejemplo, ¿recordáis Peñamea? Qué guapa y qué dura, ¿verdad? Y si os hablo del Retriñón, esas brañas ayeranas espectaculares, y si la vista no me falla, Tino, eso no son... La Sierra del Crespón. Eso es. Qué bien nos la enseñó Tensi Lastra. Mira, Rubenir, aquí mira, un ejemplo de travesal. Un travesal y una mina que va recta para allá. Ven para acá, con cuidadín, vamos a entrar con... Hay que tener cuidado, ¿eh? Sí. Es muy bueno acercarse para allá. Con cuidadín, vamos a asomar un poco el focico. Peligro de desprendimiento, ¿eh? Así que mucho cuidadín, ¿eh? Claro, mira. Mira. Vemos una mina de monte. Sí, señor. Madre mía. Y aquí había que... o algo, pero ahí me cago en... Y aquí había que meterse antes, ¿eh? Meterse y trabajar. No era cuestión de meterse... Y después había chimenés en vertical para poder respirar y todo. Qué maravilla, macho. Sí, lo que yo digo, macho, los de antes... Arquitectura. Sí, pura y dura. Y mira, y ahí el campo al lado. Ahí jugamos a fútbol cuando éramos guajes. Madre mía. Yo nací en el pueblo más alto, del concejo, en Esborio. ¿Y quién bajaba a por balón
sí caía para abajo. El que la tiraba. Entonces, ahí hacía ese final del partido. Sí, Tino, pero aquí estoy poniéndome muy romántico. Este mirador así, kiss me. Calla, Por fin, trabajo costó, prestosinos, pero por fin llegamos al pico. La Vara. ¡Ole! Bueno. Pico la Vara, Tino. Qué sitio guapo, sí señor. Póstate. Sí señor. ¿A qué altura estamos aquí, más o menos? 945, 950 metros. Qué sobre guapo. el nivel del mar, ¿eh? Bueno, prestoses, ya sabéis, todo lo que sube, ¡baja! ¡vamos! ¿Y esto? El flow try. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Flow try. Flow, oh, qué flow tienes. Tengo una vaca lechera. No la compré en una fladera. Tolón, tolón. Tolón, tolón. Bueno, Tinín, ya estamos de vuelta otra vez a tu casa, aquí a Llaviana, ¿eh? Mira qué guapo ya, les faroles prendíes. Bueno, amiguinos, pues hasta aquí la ruta de hoy. Esperemos que os haya gustado tanto como nosotros. Tino, un placer estar en tu casa. Hombre, ¿me gustó la ruta? Muy guapo todo, la verdad. No, Gracias. Mucho, de verdad. Venga. Ya sabéis, si queréis seguir esta y otras rutas más espectaculares como esta, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Nos seguimos viendo. ¡Muaca! Chalaneru, chalaneru.